Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Buenaventura. ¿Que por qué se llama Buenaventura? Pues, hombre, pues porque San Francisco de Asís, el bueno, el que hablaba con los lobos y los curaba y tal, hermano lobo le dijo al de Gubbio que tenía la sana intención de comérselo. Pero debía tener el lobo una espina como el león de Andrócles o algo parecido, porque al final el hermano lobo se quedó tan contento y se convirtió en el caniche, en el perro, en la mascota de San Francisco de Asís, que iba por los pueblos de Italia y todos decían, cuidado que viene el lobo. No, el lobo ya es bueno. Es que es San Francisco de Asís. Il poverello, le llamaban, el pobrecito de Asís, porque iba hecho, el pobre hecho un mendigo. Bien, pues estaba medio leproso este señor, no sabemos cómo se llamaba. Y entonces llegó San Francisco de Asís, le puso la manita, pero hombre, ¿cómo te has dejado? Pero hombre, hala, venga. Buenaventura, que significa buena suerte, en italiano, pero que queda mejor. Buenaventura. Y con Buenaventura se quedó. Que tampoco está mal, pero en realidad eso significa buena suerte. Claro, si alguien se llama buena suerte, queda un poco ridículo. En cambio, Buenaventura, pues queda bien. Pues ese es, luego se dedicó a estudiar, porque claro, ante tanto milagro, dice, bueno, yo tengo que saber la ciencia de todas estas cosas. Entonces se hizo teólogo, es doctor de la Iglesia, y además hizo una cosa regular, y es que es el que dijo que la filosofía tenía que subordinarse a la teología. Mal asunto, mal asunto. La buena doctrina católica es que cada cosa va por su lado. La teología es la teología, la filosofía es la filosofía y la ciencia es la ciencia. Y no hay que mezclar porque si no acabamos musulmanes, que es exactamente lo que pasa. Pero bueno, tampoco vamos a discutir con este papa satánico, no vamos a ponernos a discutir de teologías. Bueno, hoy en Madrid nos vamos a 40 grados, hace calor. La máxima en Badajoz, ayer 46, hoy 45, en fin, típico, las lagartijas con cantimplora, como dicen por allí. Y la mínima, de nuevo en Vitoria, hoy algo menos, con 11. Hay muchos incendios, el más complicado, ya lo dijimos ayer, que es un territorio muy, muy arriscado, es el de las Urdes, que en realidad es una comarca bastante amplia, pero sobre todo que tiene montes, gargantas, etcétera, y ahí apagas un fuego y te sale por otro lado, por el calor ambiental. De hecho, ha empeorado durante la noche, porque en la noche sigue haciendo calor y los bomberos no pueden actuar. No hay helicópteros, no se puede tirar agua, en fin, estas cosas. La localidad más afectada, que han tenido que desalojar a los vecinos, es Las Mestas. Y también en Cáceres, cerca del Parque de Monfragüe, que es una preciosidad natural, se ha declarado un incendio. En Castilla y León está el incendio en Monsagro. Hay 2.000 hectáreas quemadas. Esto lo repara rápidamente la naturaleza. El planeta, antes de que llegaran los ecocretinos, los de la religión apocalíptica de la ecología, que no es ecología, es el apocalipsis climático subvencionado. Bueno, pues esto es una cosa que, en fin, el monte, cada vez que hay un incendio, en 15 años ya no se sabe que ha habido un incendio. ¿Por qué? Porque se regenera, el monte se regenera, siempre ha sido así. Pero bueno, en todo caso, ahí en Castilla y León, donde quedan frailes, han tenido que desalojar un monasterio, en el Valle de las Batuecas. Las Batuecas es que se llama así, eso de estar en las Batuecas, como estar en Bavia. Es que son zonas, Bavia-León, esta es una zona de Salamanca, y las Batuecas es como estar ahí en otro mundo, pues es que es una comarca de verdad, y estar en Bavia es que los reyes de León pasaban sus vacaciones en Bavia. Este está en Bavia, este está ahí en Belén con los pastores, o sea, mirando el universo y las estolellas, que decía mi amigo Takahashi Nobuyuki en Zaragoza. ¿Has visto, chico, las estolellas? Las veo, Takahashi, Taka, o Nobu, también le llamamos. Qué bonitos son, digo, muy bonitos, los luceros sobre todo. Bueno, pues ahí nos íbamos entreteniendo viendo la naturaleza. En La Mancha el incendio está en La Rinconada, en Casas de Lázaro, en la zona de Albacete. Y también han tenido que desalojar a los vecinos de Montemayor, de Peñarrubia, La Rinconada.
el Cucharal y el Batán de Arriba. O sea, que son unos nombres, solo por eso ya hay que preservarlos. Bueno, espero que todo vaya bien, pero he oído ahora que la Comunidad de Madrid ha prohibido el fuego en el monte. Vamos a ver, el único sitio. Lo más fácil es prohibir que la gente haga fuego cuando va de merienda. En todos los merenderos está perfectamente acotado y el único sitio seguro donde hay fuego en el monte es donde se puede hacer fuego. No tiene ningún sentido que se permita hacer fuego y luego diga, pero no pueden hacer fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué creen? Que el fuego no sé, hay fuego y 2 kilómetros y dice, y va, que hay fuego y se pone a arder el monte. Hombre, esto es sencillo, algunos son fortuitos, otros incendios son intencionados y luego está la melonada burocrática que todas las puñeteras autonomías han cogido, que después de obligar a que todos los fuegos se hagan en merenderos con unos fogones perfectamente aislados con fuente al lado, resulta que ahora no se puede hacer fuego. Pues entonces, ¿para qué hemos hecho eso? Sandeces, o sea, el fuego, luego con un jarro de agua se acabó el fuego. Y si ya quieres hacerlo bien, ya has estado en los Scouts o en la OGE, entonces echas arena y ya del fuego no quedan restos. Te sale un árbol y todo. Estos son medidas burocráticas idiotas, pero idiotas. Lo hacen todas las comunidades, pues lo haga la Comunidad de Madrid o la que sea. El único sitio donde se podrá hacer fuego seguro es en los refugios donde hay precisamente fogones de fuego. ¡Qué manía de prohibir! Bueno, a las 7:30, yo pensé que lo podía hacer a las 7, pero a lo mejor con calma a las 7:30 vamos a hablar de uno de los escándalos que estamos contando prácticamente solo nosotros y que nos lleva a la gran cuestión de cómo los poderes políticos han domado a la justicia. Algunos dirán, es por lo de Sánchez. No, lo de Sánchez viene de lejos. Todo empezó con el caso Liaño y vamos a hablar con Javier Gómez de Liaño. El caso Liaño consistió en que un señor juez de la Audiencia Nacional recibe una denuncia según la cual el todopoderoso don Jesús del Gran Poder, como se le llamaba, jefe de toda la mafia sociata, porque eso era una verdadera mafia, y como mafia actuó, y como mafia sobornó a jueces, y como mafia el gobierno y ellos de consumo se cargaron a Montesquieu en el 85, y como mafia siguieron actuando con Bacigalupo, un argentino que cobraba a la vez de Cámpora, Héctor Cámpora, que estuvo en el último gobierno peronista y al mismo tiempo cobraba de España, Sacamantecas. Es el padre de Bacigalupín, que es el marido de Teresa Rivera, es decir, un jurista peronista, es decir, es un juez contra la ley. Son una pandilla de golfos apandadores. Y eso es lo que precisamente a la Audiencia Nacional ha dado por verosímil y los va a llevar a juicio. ¿Qué sucedió? Bueno, tenía una plataforma, imagínense, un señor que tiene Netflix, en esa plataforma que ya se la dieron ilegalmente porque era de pago cuando tenía que ser en abierto. Barrio Nuevo se opuso y le pusieron la prueba y acabaron echándolo del gobierno porque, ya digo, era una mafia. La mafia de González y Polanco, o de Polanco y González, me da exactamente lo mismo. Pero una auténtica mafia. Presumía Polanco de tener más jueces y abogados que periodistas, y era verdad. Y con nóminas mucho más altas. Y uno de los que llevó la pasta, Villarejo, lo ha denunciado, tarde, más vale tarde, a uno de los jueces. Hubo 2 grandes traidores ahí. Uno, que ya está denunciado, que es Bacigalupo. Y otro, que puede caer, que es Baltasar Garzón, amigo íntimo. Yo lo conocí cuando era gran amigo de Liaño, amigo y admirador, porque Liaño ha sido uno de los grandes jueces de su generación. Bueno, pues entonces Polanco decidió cambiar la plataforma y entonces el dinero que tenían en fianzas, que había puesto la gente para apuntarse a su plataforma, lo cambió a otra sin avisar. Y naturalmente eso no se puede hacer. Tú no puedes disponer del dinero de la gente para cambiarlo a otro negocio sin el permiso de la gente. Así que le quitó el pasaporte y lo sometió a la espera de juicio que no saliera de España. Una medida simbólica más que otra cosa, porque por supuesto siguió viviendo como un rajá, como el millonario, multimillonario que era, desde los tiempos del Frente de Juventudes y del acceso privilegiado
a los libros del franquismo en la época de Díaz Hosleiner, porque toda esta mafia tiene su origen en la dictadura. Bien, ¿y qué hicieron? No podían tolerar que don Jesús de Polanco fuera juzgado como los demás españoles, así que había que cargarse al juez. Y unos jueces prevaricadores, sobornados, según la denuncia que acaba ahora, que va a acabar en la audiencia, sobornados además, dijeron que era prevaricación, es decir, que tenía intención de dictar una sentencia injusta. La intención no se puede juzgar. Si hay un cohecho, como es el caso, como siempre se supo que era el caso, pero faltaba el testimonio del correo y la pasta, en este caso son $200.000 que había recibido Bacigalupo, pues las intenciones no se pueden juzgar, salvo para Polanco. Juzgaron y condenaron al juez y lo echaron de la justicia por la intención de una sentencia injusta, que no podía ser más justa. Al final ganó en Europa, años después, pues como gané yo 10 años después de la fechoría que me hicieron Gallardón y los traidores supuestamente liberales del PP. Ni uno, para que me fíe. Pero la cuestión de fondo es, ¿y entonces qué quedó de las leyes? Nada. Quedó la fechoría hasta ahora porque faltaba la prueba. Hombre, mira por dónde, ya tenemos el testigo. Villarejo, delincuente, no, delincuente Polanco y Felipe. Y Aznar, que acabó la cosa echando a la señora de Liaño de la Fiscalía. Aznar hoy publica un gran artículo, excepto dos cosas. La frase de Julián Marías, como se nota que viene de dice, los justamente vencidos, los injustamente vencedores. No, si fueron justamente vencidos, fueron justamente vencedores. ¿Qué mamarrachada es esa? Hombre, Julián Marías, un tipo extraordinario, su comportamiento en la dictadura y en la transición a la democracia fue ejemplar. Nadie ha escrito mejor del tránsito a la democracia. Pero esa frase es una sandez. Es mentira, además es impropia de Julián Marías y de cualquiera con cerebro, y por supuesto es impropia de Aznar, siempre templando gaitas. Pero el resto del artículo, aunque incompleto, en mi libro yo doy las 11 amnistías que ha habido desde la transición para las víctimas o familiares del bando republicano. Se ve que no me lee últimamente. Pero bueno, el artículo es perfecto, salvo eso. Pero en la cuestión de Polanco, Aznar no se atrevía a nombrar a Polanco. Le llamaba el poder fáctico fácilmente reconocible. Y le dije yo, fue en una entrevista en la COPE, cuando la COPE era la COPE, no ahora, que está para la crucecita. Digo, ¿y por qué no dice usted Polanco? Pero, mira por dónde... A todo cerdo le llega su San Martín, y aunque Polanco murió haciendo el mal, y Cebrián ha caído, dejando gente tan malvada como él o peor, pero a lo mejor se hace justicia. Y hablaremos para los jóvenes con Liaño para que nos recuerden qué consistió aquel caso. Vamos ahora con lo que se votó ayer, con la lección de historia que dio Paco Contreras, Francisco José Contreras, diputado de Vox, que dijo algo evidente. A Puig Antich lo mataron porque había matado a un policía. Lo ejecutaron. El que mató al policía fue Puig Antich, que por supuesto fue cancelado. Y lo recuerdo perfectamente porque yo estaba en Barcelona el día que ejecutaron a Puig Antich con la Bordeta, que iba a dar en la Universidad Central, donde yo estudiaba, un recital. Y se suspendió, porque corrió la cosa por la tarde, era una tarde de lluvia, en que lo iban a ejecutar, o lo habían ejecutado, o era esa tarde. Entonces, claro, pues no íbamos a ponernos ahí a cantar, y Aragón y eso. Y nos fuimos a tomar un café con leche en el bar de al lado de la universidad, donde ahora no se puede estudiar en español. Entonces, lo que dijo Contreras es la verdad. Mató a un policía, y lo ejecutaron por matar a un policía. Que había pena de muerte. Hombre, en Francia hubo pena de muerte hasta el 84. O sea que... Y entonces se levantaron etarras y compañía, etarras y golpistas, y se fueron. Fuera deberían estar siempre, pero por estar ilegalizados. Bandas terroristas y golpistas tienen que estar fuera de la democracia española. Pero Sánchez se creerá que ha ganado algo. No ha ganado nada.
Ayer Sánchez labró su tumba. El Lenin antiespañol ha empezado una guerra que perderá. El Gobierno ha sacado adelante el nuevo plan anticrisis con la abstención del Partido Popular. Tampoco ha tenido problemas el Ejecutivo para cosechar apoyos a la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial, que va a propiciar un giro ideológico en el Constitucional con el cambio de 2 de sus miembros, y la denominada Ley de Memoria Democrática, que reescribe una parte fundamental de nuestra historia y que fue aprobada en el Congreso, que asistió a discursos incendiarios como el del secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago. Junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz, acudían a la Cámara junto a representantes del PC. Félix Bolaños era el encargado de defender la ley por parte del Gobierno. El ministro de Presidencia insiste en que esta pone en valor la transición, a pesar de que la norma lleva hasta el 83 el franquismo. Santiago comparaba a las víctimas de la ETA con las víctimas de la guerra, y fue durante la intervención del diputado de Vox, José Contreras, cuando los diputados de Podemos, Bildu y Esquerra abandonaron el hemiciclo. Les escuchamos junto a Mateu Istúriz, del Partido Popular, y Guillermo Díaz, de Ciudadanos. Señorías, hoy damos luz verde a esta ley de memoria. Una ley de memoria que dice lo que dice y que no dice lo que algunos dicen que dice. En este país las víctimas de ETA o de Grapos siempre han sido reconocidas y protegidas, pero las víctimas del franquismo han sido olvidadas durante décadas, y es una vergüenza que se escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura. Esta ley, como nos provoca profunda repugnancia, en cuanto llegue don Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, sea presidente del Gobierno, por supuesto que la derogaremos, y además con gran alborozo. Se refería antes la representante de Esquerra al poema de Salvador Puig Antich sobre que el silencio no amordazará su nombre. Bien, el silencio sí ha amordazado el recuerdo de la señora de Esquerra, que ha olvidado que él fue ejecutado no por el hecho de ser anarquista, sino porque había matado a un policía. ¿Protege el ordenamiento jurídico español, tras esta ley, el recuerdo de las vidas de aquellas personas que murieron a manos del totalitarismo? Depende. Si te mataron los franquistas, sí. Si te mató ETA, no. No, y si te mataron los rojos, no. Otra vez los cagapoquitos de Ciudadanos. Qué bonito, así le llamaba a Rajoy Camilo José Cela. Decía, es que es muy cagapoquito. Ven, pero la cuestión de fondo. Este miserable, este sicario de las FARC, abogado de las FARC, la gran organización narcoterrorista comunista, sicaria de La Habana, donde él la representó cuando Santochenko rindió Colombia, y así está Colombia. Este tío que dice que las víctimas del franquismo no han sido 11, incluido la amnistía de los etarras, que por cierto no debió darse. Es que había una parte de la ETA que sí quería entrar en democracia, la ETA PM, y es verdad, unos 120 etarras entraron, y además luego fueron, Banderas y Onaindía, verdaderos defensores. Y algunos se jugaron la vida, de verdad. Y algunos venían de la ETA, pero aceptaron. Los que no aceptaron, el único partido que no aceptó la democracia es la ETA. Los comunistas, con Pablo Iglesias a la cabeza, lo recordaba yo ayer, son los que asumieron la legitimidad de la ETA para dictar nuestra historia. Pablo Iglesias Turrión en una maldita Enrico Taberna, maldita como él. Y ayer este maldito siniestro dice que no se ha honrado, pero su mamarracho, léete el artículo de Aznar. Bueno, léete mi libro, a ver si te provoca náuseas y te retiras de la política, te vas a Colombia con los tuyos. 11 medidas de reparación, 11 leyes de reparación a viudas, a huérfanos, a reposición, etcétera. Que alguien tiene ahora el prurito de buscar a su tatarabuelo. Estamos ya en bisabuelos y tatarabuelo. Pues chicos, si le gustan los huesos, que lo busque. No sé cómo lo identificará, pero eso, o sea, es un negocio ideológico. Hay un montón de chiringuitos que viven de la memoria maldita, de la desmemoria. La ley no habla ni del asesinato de Calvo Sotelo, que precipitó la guerra civil, ni por supuesto del golpe de Estado del PSOE y la Esquerra en el 34 contra la República, con más de 1000 muertos, ni por supuesto del terror rojo. Hay solo en las fosas de Paracuellos entre 7000 y 10.000 asesinados. Eso sí que son las fosas comunes, las mayores de la guerra civil. En Barcelona, solo en 2 semanas, mataron a 8.700 personas por ser católicas. Ese es el terror rojo. Decía ayer Leguina, ahora nos dirán que
que las iglesias ardieron por el cambio climático, por el calor ambiental. Quemaron todas las iglesias, las bibliotecas, los museos. Robaron absolutamente todo. Decenas de miles de personas aquí en Madrid fueron asesinadas porque eran de una familia católica. En Paracuellos están las tumbas de abuelos, padres e hijos. O si se quiere, de padres, hijos y nietos, niños de 14 años que fueron asesinados. Y eso no viene en la ley. Y sale el mamarracho este colombiano a decir que se han ocultado en las víctimas del terrorismo. ¿De qué terrorismo? Pero si tú eres de los amigos de la ETA. Casi 400 crímenes de la ETA siguen sin juzgar. ¿Cómo que reparación? Reparación cuando la ETA diga quién mató a quién y eso vaya a juicio. La ETA está ilegalizada por sentencia del Supremo, llámese como se llame, y tiene que volver a ser ilegalizada. Porque la sentencia del Constitucional no vale nada, no puede cambiar una sentencia del Supremo, es ilegal, tan ilegal como la infame actuación del golpista Zapatero y del Lenin antiespañol. Y por cierto, una buena noticia para la justicia española. Un juez no tan mártir como Liaño, pero que ha sufrido lo suyo. Él y su mujer, viendo cómo asaltaban su casa y la pintarrajeaban en Cataluña, porque eran los que instruyeron el caso contra Cocomocho, el cobarde jefe del golpe de Estado catalán, que huyó en un maletero, creo que puesto por Soraya Sáez de Santa María. Nadie huye en un maletero si no le dejan. Pero mira por dónde, cuando se pidió la extradición a Bélgica, Bélgica, que es el país más corrupto de Europa, con diferencia, los casos de pedofilia, de protección del terrorismo, del islamismo, son infinitos. La justicia belga es lo más asqueroso de Europa, con mucha diferencia además. Y con España se ensañan en especial siempre. Bueno, pues el abogado general de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, cuyos datos dicen no son vinculantes, moralmente son del todo vinculantes. En más del 80% todas sus recomendaciones se han aceptado y en esta vez con más motivo. Otra cosa es que Sánchez sea tan golpista como Puigdemont. Y se ha producido ese informe coincidiendo con la reunión que va a mantener hoy Pedro Sánchez con Pere Aragonés. El abogado general de la Unión Europea da la razón a Llarena con las euroórdenes, dejando la puerta abierta a la entrega a las autoridades españolas del golpista. El abogado ha pedido que se entregue ya también al exconsejero Lluís Puig, porque una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse en unos meses y aunque el dictamen del abogado no es vinculante, sí que es un impulso al trabajo de Llarena. La cuestión se abordará en el encuentro que mantengan hoy Sánchez y Aragonés. El presidente catalán va a pedir una amnistía general para todos los golpistas, también para los huidos, y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, no disimula su satisfacción ante las noticias que llegan de Europa. La euroorden se basa en la confianza entre los Estados y, por lo tanto, ningún Estado puede traer elementos de desconfianza hacia el otro para no cumplir uno de sus mandatos. Y esto es lo que viene a afirmar con rotundidad el abogado general y que yo espero además que lo haga también en los próximos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia o la conclusión del abogado es inequívoca, es aplastante. Yo acabo de leerla ahora en El Mundo. Bueno, pone a los jueces belgas como para meterlos en la cárcel. Y se han actuado sin ninguna prueba, sin ningún dato, sin ninguna categoría moral que les permita juzgar a un Estado. Lo que ha dicho Lesmes es que es así. ¿Desde cuándo un juez de cualquier país puede poner en duda el régimen político de un país de la Unión Europea? Pues con España sucede. Con los miserables y corruptos jueces belgas o alemanes. Recuérdese la del juececillo de Schleswig-Holstein. Otro que tal baila. Y dicen que no hay leyenda negra, anda, que si llega a verla, gentuza. Pero porque no tenemos un gobierno de España, tenemos un gobierno golpista, presidido por el Lenin antiespañol, que hoy se reúne con el Cocomochito. A ver cómo impedimos que llegue, porque claro, si llega, ¿qué hacemos los golpistas? Dice el Minilló. Pues los golpistas tendrían que estar en la cárcel todos, empezando por Sánchez. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico.
con Federico Jiménez Losanto. Vamos a ahorrar en multas, vamos a entrar en nuestra tienda de aplicaciones, descargar Radarbot y empezar a ahorrar, porque es completamente legal, porque es gratis y porque este verano podemos probar, Federico, la versión premium que nos descubre funciones como la navegación y radares en todo el mundo sin conexión a internet y la opción de ir por la ruta con menos radares. Hoy de nuevo se marcha muchísima gente de vacaciones, así que están tardando. Recuerden además que es compatible con iOS y con Android. Muy bien, ¿y cómo está el tráfico? Pues la M30 está bastante despejada. Hasta ahora alguna complicación entre el nudo sur y Manoteras, tráfico lento en la calle Sagasta y Alberto Aguilera. En el centro, pues veremos como siempre complicaciones en la Cuesta de San Vicente, tráfico lento en el Paseo de Recoletos y en el del Prado, retenciones en la Gran Vía y tráfico lento también en las calles Atocha, San Jerónimo y Alcalá. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Enrique Marchán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, comienza esta jornada de viernes con situación tranquila en las carreteras españolas, tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de ellas y por suerte sin incidentes que afecten a la circulación. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento de entrada a Madrid en la A4 en el entorno de Pinto y también tráfico creciente en el acceso a Barcelona en la A2 en Cornellá, pero por lo general situación muy tranquila. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Hola, soy Radarbot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Detecta una tortícolis tensa por estar mirando el velocímetro del coche cuando conduce tu pareja. ¿Quieres que active un aviso de velocidad máxima para que lo puedas mirar tranquilamente desde tu asiento del copiloto? Eso me había imaginado. Ahorro en multas y en fisio. Lo sé, te leo la mente. Así soy yo, el especialista en radares. Soy Radarbot. Descárgame gratis. Es la mañana. Es radio. Antes de la entrevista con Javier Gómez del Liaño, el masajeador, que es muy útil. Enerfit para... Mira, esto, toda la escoria del país que participó en el linchamiento, yo creo que es mejor que ahora vayan cogiendo un masajeador, además lo vendemos a mitad de precio, oferta de verano, y se pueden poner los electrodos aquí en el cerebro. Exactamente. A ver si sea a bueno Pepa, que hoy publica un periódico que parece el Eguin, pero el Eguin, o sea, todas las noticias, la detallada es el Eguin, no sé, es Pepa bueno o Pepa Izpurúa, pues le vendría muy bien. Permite combatir esa hinchazón de tobillos, piernas doloridas, fascitis y otro tipo de dolencias. Como bien dices, 240 euros oferta de lanzamiento, ya le aplicamos un 40% de descuento, pero es que además a esos 240 euros un descuento adicional del 10% si usted es socio del Club de Libertad Digital. Puede adquirirlo en yoquiero1.com. Bien, pues ese es el momento de contar, sobre todo para la gente joven, que fue el caso Liaño, que es donde empieza la gran corrupción de la justicia española. Cuando hay jueces que se apresuran, según sabemos, siempre se supo, pero una cosa es saberlo y otra cosa es probarlo, por fin ya con una denuncia, con los datos de las entregas financieras a uno de los dos grandes traidores de aquella época, aunque el jefe fue Felipe, el verdugo fue Polanco y los ejecutores pues fue esta gentucilla que entonces moraba en el Supremo. Javier Gómez del Liaño, muy buenos días. Hola, buenos días, don Federico. Bueno, para la gente joven vamos a sintetizar qué fue ese caso, que fue el caso Sogecable y no el caso Liaño, y solamente la corrupción de los jueces y con todas las irregularidades. Hoy publica Libertad Digital una pieza completa. Fue ilegal todo absolutamente, el juicio, la condena, la ejecución, la expulsión, todo fue absolutamente ilegal y aunque se ganó luego en Europa, etcétera, pues bueno, en fin. Pero vamos a recordar exactamente en qué consistió algo que hoy no se permitiría a nadie, que es cambiar las fianzas de una empresa a otra sin avisar al que había puesto el dinero. Bueno, el asunto, créame que recordar esto después de 25 años largos, sí, pues no es muy grato, ¿no? Pero en fin, ya he dicho en alguna ocasión que la memoria pues es una especie de fuente de dolor y de malos recuerdos. Bueno, esto empieza con una denuncia de afectados por los depósitos de Canal Plus que denunciaban o que relataban cómo sus fianzas a la hora de contratar los servicios de Canal Plus fueron apropiadas por la empresa. Era una cuantía alrededor de los 20.000 millones de pesetas y bueno, y eso entró en el juzgado como cualquier otro asunto, un asunto de turno ordinario. Y la verdad es que apenas comenzar la instrucción, yo me di cuenta que había unos movimientos bastante extraños en el sentido de intentar perturbarla o torpedearla.
Y bueno, la instrucción naturalmente comenzó. Y enseguida noté, me parece que declaró primero el señor Polanco, a quien, por cierto, se pidió una medida cautelar por parte de las acusaciones particulares, incluso de prisión incondicional, y yo me limité simplemente, porque me parecía que además podría ser un exceso, a decir que si el señor Polanco tenía, que quedaba en libertad, por supuesto, y que si el señor Polanco tenía que salir de España, pues que con pedir permiso, pues con eso era suficiente. Eso tampoco debió de sentar bien, sino todo lo contrario. Y de pronto, el día anterior a que prestara declaración o que tuviera que prestar declaración Juan Luis Cebrián, se me presenta una recusación. Se me recusa por dos cosas muy estúpidas, por decirlo en términos que todos entendamos, ¿no? Una de ellas es que El País había criticado mucho a mi mujer, una cosa rarísima, y después porque en las salas de lo penal del Tribunal Supremo, en un momento determinado, en los años 80, pues se dictó una sentencia contra el señor Cebrián, condenándole por un delito de desacato o un delito de injurias a los tribunales, en cuyo Tribunal Supremo había figurado mi padre, que era magistrado del Tribunal Supremo. Bueno, y con esa recusación, que en principio estaba llamada al fracaso, pues las cosas se fueron también complicando, porque recuerdo que la recusación por el mecanismo de la sustitución ordinaria le correspondió al juez Garzón, y el juez Garzón, ni corto ni perezoso, de inmediato admitió la recusación a trámite. Hubo unas cosas verdaderamente extrañas y fui apartado del asunto. Pero no se debió de conformar con eso, sino que además empezaron en una campaña muy bien diseñada a censurarme. Yo creo que incluso recuerdo que fueron hasta 66 editoriales los que tuve que soportar estoicamente del diario El País. Y además... déjame añadir, Javier, que también con insultos a tu mujer, a María Dolores, los insultos más zafios, que el que ahora va de liberal y feminista y tal, la barragana del juez editorial de El País, de esa escoria que hoy sigue siendo tan escoria como entonces, y que fue de una violencia, de una virulencia y de una zafiedad como no hay precedentes ni en la dictadura. Cosa natural, porque de la dictadura venían Polanco y Cebrián. Pero sigamos. Bueno, esos eran los términos de muchos de los de los editoriales, sí, eran así. Bueno, pero en fin, había que aguantar, porque al cabo los jueces estamos destinados a soportar todo lo que nos caiga encima. Eso va con la profesión. Pero, claro, eso les debe parecer poco como explicaba, y se dirigieron a ejercer la acción penal contra mí por un delito de prevaricación ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Aquello resultó extraño, porque según se presenta la querella, ya el propio Ministerio Fiscal, el teniente fiscal del Supremo entonces, informó en contra de la emisión de la querella a trámite. Pero claro, y además, en lugar de ser una sala de 5 magistrados, que es lo habitual en estos casos, pues se constituyó una sala de 3 magistrados. Aquello también resultaba insólito. Lo que me empezó a hacer dudar y a sospechar de la buena fe, de la cruel buena fe de los jueces, como dicen algunos, fue que había en el tribunal 3 magistrados. Uno era don José Manuel Martínez Pereira, que era el ponente, y después estaban 2 magistrados, que eran Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Los dos tenían una afinidad muy estrecha con el Partido Socialista, hasta el punto de que Gregorio García Ancos había sido director general con el gobierno de entonces, ¿no? Con el gobierno de Felipe González. Conviene recordar eso, porque cuando Garzón, en un caso que ya veremos si no es también de cohecho, desde luego de prevaricación escandalosa, admite una querella que no hay por dónde cogerla, de ninguna manera. Dice, porque una vez lo condenó a Cebrián, poco lo condenaron, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es que Bacigalupo lo trajeron los socialistas, no es que fuera afín, es que lo trajeron los socialistas y sus amigos socialistas de Argentina cuando acabó la administración Cámpora, que fue la de antes de Perón, cuando él vino aquí a cobrar y siguió cobrando la pensión de Argentina, que hay que echarle valor al camarada Bacigalupo. Sí, eso lo llamaron... 2 de 3.
Sí, eso se descubrió porque el señor Bacigalupo compatibilizaba el sueldo del magistrado del Tribunal Supremo con esa pensión que llamaban pensión de privilegio por haber sido de secretario de Estado, no sé si del Tesoro, no sé qué, con el presidente Héctor Cámpora. Bueno, a pesar de eso, a pesar de mis dudas y mis sospechas, yo no ejercí ningún tipo de recusación respecto a estos magistrados, salvo hasta el momento final en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el procedimiento siguió avanzando, auto de procesamiento, se oponía al auto de procesamiento el fiscal del Supremo y se oponía al auto de procesamiento el propio magistrado ponente, que era el señor Martínez Pereda, uno de los tres. Pero siguió avanzando hasta que se consumó, para mí una tragedia, porque era muy doloroso ver cómo te acusaban y te condenaban por un delito de prevaricación judicial, algo insólito, y con una inhabilitación muy grave, y con el voto particular en contra del propio magistrado del tribunal. Déjame añadir, Javier, porque tú eres morigerado incluso a la hora de defenderte, que el voto particular era más largo que la sentencia, explicando minuciosamente por qué la sentencia era ilegal. Pero es que además, y yo recuerdo aquellos días perfectamente, porque yo te dije, te van a condenar. ¿Por qué? Porque es Polanco y porque es González. Y te van a condenar, y porque este es un argentino de lo peor, y el otro es un jeta que viene del gobierno de Felipe. Por supuesto que tengo. ¿Pero cómo van a condenar con algo que no se tiene en pie? Pues condenando. Hoy publica Libertad Digital cómo Polanco se jactaba de haber manejado lo que hoy serían 300, 400 millones de euros, que cambió tranquilamente de una plataforma a otra sin hablar con los dueños del dinero. Hoy Steve Jobs, que en paz descanse, o Bill Gates o cualquiera, iría a la cárcel por eso, por mover $1. No digamos ya la cantidad de millones que movían. Pero hay una cuestión de fondo que conviene aclarar. Prevaricación es dictar una sentencia injusta a sabiendas. A sabiendas, entrar en el alma del que lo dicta solo se puede justificar como prueba por el cohecho. Es decir, usted ha dictado una sentencia injusta porque cobró por esa sentencia injusta, porque si no, las intenciones no se juzgan. Se juzgaron y se condenaron, y además se jactó Polanco durante muchos años de haberlo hecho. Bueno, no solo se jactó, es que hay una foto histórica celebrando la condena a las puertas del restaurante Lucio, en la que aparecen Felipe González, me parece recordar, Juan Luis Cebrián y Jesús de Polanco, con sus respectivas mujeres. Sí, bueno, lo que tocara entonces, porque cambiaron mucho, sí. Bueno, esas particulares, Federico, yo no los conozco. Sí, yo tampoco ya las reconozco, han cambiado, claro, pero bueno, las conocíamos a todas. Estaban celebrando el presidente del gobierno, el presidente que debería haber sido como mínimo encausado por mover miles de millones sin avisar a los dueños del dinero. Pero luego, además, ¿cómo que se acepta una recusación? Y ahí está el amigo Baltasar Garzón. Vamos al detalle concreto que ha llevado que la Audiencia Nacional diga que no hay más remedio que investigar esto. Pues, don Federico, el detalle concreto es que José Manuel Villarejo, el comisario Villarejo, en el conjunto de declaraciones que hace y de manifestaciones, así como el conjunto de toda la documentación y microcintas que en su momento se intervinieron en su domicilio de Boadilla del Monte, aporta una serie de datos bastante verosímiles, muy verosímiles, porque lo cierto y verdad es que el comisario Villarejo, a quien yo, por cierto, no conozco ni siquiera físicamente, ha aportado elementos y manifestaciones y circunstancias que hacen muy verosímil cada una de las versiones que va ofreciendo, hasta el punto de que incluso el propio diario del País llevaba una semana, me parece la semana pasada o la anterior, reproduciendo vídeos o manifestaciones o audios que afectaban a otras personas. No quiero decir con esto que... Bueno, a otras personas, pero no al país. Porque hay que decir que lo que dice Villarejo no es solo que se le pagaron $200.000 y he dado una cuenta a través de la que se le pagaron en un banco argentino a Bacigalupo, lo cual abre la puerta al otro gran personaje, que es el que aceptó una recusación contra usted, que por supuesto solamente desde la prevaricación o desde el cohecho o desde ambas puede hacerse, porque era una cosa que no, es que además los abogados de Cebrián siempre han sido muy malos.
Pero en fin, pero conviene recordar que lo de Villarejo parece que sí sirve para Ferreras, pero no para retratar a Prisa, que mira que queda retratada en esa denuncia. Lo de Villarejo tiene indicios de verosimilitud muy importantes, hasta el punto de que la Audiencia Nacional, cuando ha revocado la resolución del juez García Castellón, habla de que las razones para investigar los hechos que se denuncian por el señor Villarejo es que tienen entidad suficiente como para salir de la mera sospecha y entrar en el indicio racional de criminalidad. Bueno, la cosa está en que hay que investigar esto. A mí se puede imaginar que no me apetece nada y por tanto yo no voy a ver si estoy personado como perjudicado y como cuestión particular a raíz del auto de la audiencia, pero hay un hecho que pueda ser lamentable, no te digo, y es que la mayoría de los autores de esta historia están muertos. Estaba yo repasando esta mañana temprano a los protagonistas y salvo dos, el resto se ha muerto. Es decir, el señor Polanco se ha muerto, Matías Cortés ha muerto, Javier Pradera, que también fue muy activista. Era el de los editoriales de la Barragana, sí. Claro, Gregorio García Ancos han fallecido, solo quedan el señor Bacigalupo y Juan Luis Cebrián, y alguno más que quizás haya que citar a declarar porque haya tenido una participación importante en estos hechos. Los hechos, lo que sí es verdad es que denuncian un delito de cohecho pasivo y activo con dinero en cuantías importantes por medio. Sí apuntan a un posible delito de blanqueo de capitales, porque el dinero se movió al parecer, y después lo que sí parece como un hecho casi con categoría de probado es que había una organización o una asociación ilícita o criminal. Todo eso tiene que investigarse. La organización, hay que decir que cómo no va a haber una organización criminal para con dinero negro que se pone en un barco argentino. Villarejo, que ha hecho muchas otras cosas para Prisa, porque Villarejo es un hombre para todas las estaciones. Villarejo era para lo que fuera menester. Bueno, que es unos datos con cifras, con las cuentas, con el dinero, etcétera, aunque por supuesto esto es una parte. La frase concreta de la que presumió Jesús de Polanco es: fui yo quien presentó la querella y es la primera vez que en España a un juez se le condena por prevaricación sin que haya cohecho. Efectivamente, es la primera y la única vez que se ha condenado a un juez en España por la intención que pudiera tener. Y además se le ha echado de la justicia. Ese fue el caso Liaño. La querella la firman, que yo recuerde, me podrá faltar alguno, Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón, creo recordar. Sí, creo que ahora es muy festejado por no sé quién le escribe los papeles. Sí, es penoso personaje. Y alguno más. Y por si faltaba poco, recuerdo que se sumó a título de acusación coadyuvante o acusación popular Emilio Rodríguez Meléndez, lo recuerdo perfectamente. Sí, hombre, sí, no, es que el AMPA común se unía al AMPA política, es que acaban coincidiendo. Pero eso es opinión mía. La cuestión es que, don Federico, esto que estaba muy olvidado después, además de la sentencia de Estrasburgo del 22 de julio de 2008, pues hay que investigarlo porque yo leí la denuncia en su momento que había hecho el señor Villarejo y me ofrecía mucha garantía de que lo que estaba diciendo podía ser verdad. Y por tanto, pues no habrá más remedio que como ha ordenado la sala, investigar los hechos, saber qué es lo que sale de ellos, ¿no? Bueno, añado otra cosa. Nunca se expulsó legalmente de la justicia a Liaño. Eso solo puede hacer el Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial se negó a hacerlo y aún así se publicó y se hizo. Bueno, menos mal que no le dispararon al amanecer, porque vamos, ya es prácticamente lo único que faltaba. Pero esto no ha hecho más que empezar. Y ahí empezó la gran corrupción de la justicia española, porque el que es capaz de hacer lo que hicieron, ¿de qué no será capaz? Ahí es donde nace Jesús del Gran Poder como nombre sacrílego de aquel siniestro personaje. Bueno, Javier, enhorabuena y a partir de ahora, pues nada, trabajar en la justicia. Tú siempre has creído en ella, yo nunca. Siempre. Y ahí estamos a medias, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que apelar a la justicia, no tenemos
otra salida. Pero en fin, tú que eres juez de familia, además de dinastía, uno de los grandes de tu generación, pues siempre creíste en la justicia. Lo recuerdo muy bien aquellos días. Y yo te decía, Javier, te van a condenar porque estos son unos hijos de puta. Y decías, hombre, ¿cómo van a condenar? Lo decía hasta el último día, creyó. En fin. Bueno, Javier, muy enhorabuena, porque esto es una sentencia no por justa, más inesperada, y ojalá salga más luz y aparezca algún cohechador y cosechador de dinero negro por ahí y por allá. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos. Bueno, a la Mutua. Bueno, qué faena cuando no te arranca el coche y tienes que llamar a tu seguro para que te mande a un taller y resulta que no te dejan elegir, te mandan a donde ellos les da la gana. Así que si te pasa, dile dos cositas. La primera, ¿cómo que no me dejas elegir un taller? Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Ya sabes que si ahora te vienes a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Solo tienes que llamar ahora mismo al 91 555 55 55 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Pues yo me voy rápidamente, enseguida nos vamos a la prensa económica a ver qué es lo que nos trae hoy Beatriz García, que últimamente parece el cobrador del frac. Cuando no nos trae una deuda, nos trae un apremio. Tremendo. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, veo el informe en Libre Mercado. Pánico al desabastecimiento de gas. Huyen los ministros. Y trasladan la responsabilidad a las empresas. Ese es el titular que nos da Carlos Cuesta. Bueno, pues después de meses negándolo, diciendo que a España le iba a salir el gas por las orejas este invierno, que no íbamos a tener ningún tipo de problema, Teresa Rivera ha reconocido ya que sí, que bueno, que puede haber algún problema de desabastecimiento. No quiere ninguna responsabilidad, se lo traslada a Red Eléctrica y Enagas, participadas por el Estado, con Beatriz Corredor de presidenta de Red Eléctrica. Y bueno, pues pretenden lavarse las manos. Esto ya es corralito energético, Federico. Totalmente. Esto es Argentina. Huyen los ministros, huye el presidente. Nadie quiere hacerse responsable de lo que pasa. Y luego otra cosa del libre mercado que hay que leer es cómo Bruselas ha derribado todas las previsiones y los presupuestos, conviene recordar. Sí, esto es bastante llamativo. Siempre el gobierno presume de que ellos no hacen estimaciones de inflación, que ellos, bueno, pero cuando les conviene sí que recurren a los analistas, este ente así que no sabemos muy bien quiénes son, y Sánchez en el debate del Estado de la Nación decía que los analistas decían que íbamos a acabar el año en el 6,5. Pues ayer llega a Bruselas, analista de cabecera, y dice la Comisión Europea que vamos, que 6,5 nada, que ese fantasiosos números no sabemos en los sueños de Sánchez dónde se lo ha sacado, que va a ser el 8,1 este año. Mínimo. Porque luego siempre, por el entorno, está empeorando. Lo que estamos viendo de la inflación en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, es que esto va a ir a peor. Y con este gobierno, seguro. La cantidad de gastos que ha anunciado sin saber cómo se van a pagar. Ya, pues 8,1 dice Bruselas en julio. Veremos en septiembre si no vuelve a corregir al alza este dato. Mira, esto es gracioso. Dice el economista, Hacienda velará porque... ¿Para qué? Quiere decirse, es que no saben ya ni escribir. Ya. Para que energéticas y bancas, será para que las empresas energéticas y la banca no trasladen el impuesto al cliente. ¿Y cómo va a vigilar? Esto es de ciencia ficción. ¿Qué van a hacer? Van a torturar a Sánchez Galán. Va a haber un sicario ahí con una visera y con un remangado y con un, no sé, con una llave inglesa pegándole a... Vamos. Es que esto es imposible. Es como prohibir la lluvia o la tristeza o la felicidad. Tú no puedes entrar como gobierno en la política comercial de las empresas a no ser que las intervengas. Tengo tantos gastos, pues los ingresos se tienen que adecuar. ¿O qué quiere? ¿Que suspenda pagos? Es imposible. O sea, esta pretensión del gobierno es imposible. Veremos. Quieren sorber y soplar al mismo tiempo. Sí. Bueno, nos vamos enseguida, vamos a las noticias de cercanía, después volveremos, tenemos la Resistencia, la República de los Tontos, a ver si son breves, porque hoy tenemos un día nutridísimo. Están en la tertulia Joaquín Manso y Eduardo Inda, y viene Santi Abascal. Lo vamos a tener aquí en el estudio, y bueno, como siempre que aparece Abascal, habrá montones de llamadas ya, y después de la actuación ayer de Francisco José Contreras, de aplauso, porque estuvo extraordinario.
¿Cómo será la cosa? ¿Cómo estará España de mal que decir la verdad se convierte en un acto heroico? Milagroso por lo raro. En fin. Es